Muy buenas a todos, aquí Loboxy trayéndoles un nuevo video y esta vez veremos un top 15 addons totalmente sorprendente y con unas texturas y animaciones y por si no fuera poco, mecánicas totalmente sorprendente que te dejarán totalmente con el ojo circular. Recuerda que me apoyas un montón compartiendo el video, dejando tu like y más que nada suscribiéndote. También recuerda que vas a tener absolutamente todos los crafteos de los objetos, armaduras, espadas, hachas, de cualquier cosa que veremos en este video en la mesa de crafteo. Y sin más que decir, comencemos con este maravilloso top 15 addons para Minecraft Pocket Edition. Con Sirenas Addon nosotros tenemos la posibilidad de poder encontrar hermosas sirenas generadas por los lagos y playas de nuestro mundo minecraftiano. Hay que decir que tenemos dos especies de sirena, una la cual te va a hacer un maravilloso canto el cual es curativo y otra por otro lado la cual te va a lanzar un pequeño hechizo, pero muy pequeño, simplemente si la llegas a molestar lo suficiente. Ambas por lo general son buenas, pero como pueden ver cuando las haces enojar, definitivamente debes de tener mucho cuidado. Ceguera y debilidad es lo que te espera con ellas, además de un canto bastante triste a comparación de la sirena ahora sí que te cura. También tenemos por si no fuera poco a Medusa, que Medusa le deberías de tener bastante miedo, por el simple hecho de que como pueden ver ella es realmente rota y fuerte. Se recomienda totalmente ahora sí que atacarla a distancia porque simplemente viéndola a los ojos o que ella se acerque demasiado a ti te va a convertir en piedra. Mucho ojito con este mob porque es bastante brutal. El siguiente addon que nosotros veremos es un addon que realmente me parece sorprendente de que exista en el mundo de Minecraft Pocket Edition, y con eso me refiero a explosiones realistas. Este addon es un poco pesado a la hora de correrlo en un dispositivo, pero definitivamente vale totalmente la pena verlo en acción. Como pueden ver, cada vez que nosotros usamos lo que vendría siendo la dinamita para obviamente quitar algunos bloques del medio, definitivamente se ve una pequeña animación que hace que wow, valga totalmente la pena el pequeño tirón que te da. Sirve con bastantes bloques que tenemos por defecto en Minecraft, así que no se limiten a la hora de usarlo, porque definitivamente este addon es de los mejorcitos que van a ver en cuanto a estas animaciones totalmente realistas. Muy chulas, muy geniales, es lo que te espera con este addon. ¿Creen que estoy loco si pongo 4? Estoy un poquito loco, un poquito loco. El siguiente addon que nosotros veremos va a ser uno llamado XP Abilities. XP Abilities te agrega la maravillosa variedad de que puedes ahora sí que usar tu experiencia si te sobra bastante para tener alguna que otra habilidad totalmente chula. Hay que decir que como bien lo dice su nombre, se alimenta de experiencia. En este caso tenemos aproximadamente 8 ranuras las cuales nosotros podemos escoger para tener algún tipo de ataque o efecto beneficioso en nuestro juego. En este caso podemos lanzar un maravilloso ataque de hielo simplemente manteniendo apretada lo que vendría siendo la pantalla cuando nosotros tengamos el botón extra que te agrega este addon. Tenemos la particularidad de pagar más experiencia para tener mejores habilidades. Lo único que nosotros tenemos que hacer para poder cambiar de cuadrito es agachándonos con el botón extra y prácticamente nuestro personaje va a ir ahora sí que elaborando lo que vendría siendo la poción que nosotros queramos. En este caso, como pueden ver, cada vez que nosotros usamos lo que vendría siendo la experiencia se nos va agotando poco a poco. Hay que decir que también depende del nivel de experiencia que te esté pidiendo la habilidad, así que mucho ojito con ello porque su experiencia se puede ir en un 2x3 con este addon. Creo que hablo por muchos jugadores que estamos realmente molestos de que la única manera de proteger a nuestros aldeanos sea con un golem de hierro. Bueno, con Villager y Pillager addon ustedes van a tener la posibilidad de tener guardianes en su aldea, pero de igual manera van a tener que lidiar con Pillagers un poco más listos y fuertes, porque ellos podrían destruir totalmente la casa de los aldeanos para atacarlos rápidamente, además de tener de su lado lo que vendría siendo un brujo de nivel 2, el cual te va a fastidiar bastante. Lo importante que tienen que saber es de que también tienen la posibilidad de dropearnos esta clase de tótems. Esta clase de tótems nosotros los podemos consumir rápidamente para tener un efecto rápido, pero como pueden ver tienen un cooldown el cual no nos permite usarlos cuantas veces nosotros queramos, así que mucho ojito con ese detalle.
Furnace Addon es un addon que te agrega aproximadamente 7 nuevos hornos que son totalmente sorprendentes y hacen su trabajo de una manera muy genial. Hay que decir que estos hornos tienen la capacidad de tener una interfaz totalmente personalizada y cada mejora que tú le hagas al horno te va a venir con mayores sorpresas y más eficacia y rapidez a la hora de elaborar tus productos. El mejor horno que te puedes hacer es el horno de Netherita, porque el horno de Netherita puede cocinar 3 objetos al mismo tiempo y por si no fuera poco le puedes aumentar un turbo. En este caso lo único que nosotros tenemos que hacer es meter lo que nosotros queramos cocinar, ya sea piedra, carne o cualquier artículo que sea cocinable en Minecraft y automáticamente el horno los va a ir cocinando. ¿Qué quieres más eficacia? Bueno, nosotros pongámosle simplemente unas estrellas del Nether a los lados y se darán cuenta que está ahora sí que cocinando de una manera muy sorprendente y muy espectacular. Prácticamente no llevamos más de un minuto y ya cocinó aproximadamente el 100% de la carne que yo le metí, así que muy ojito con este horno porque sinceramente es el mejorcito que se pueden encontrar en su mundo survival. Lo que no se puede craftear, este pequeño addon te da la maravillosa virtud de poder craftear artículos que no tienen crafteo y son imposibles de craftear en Minecraft. En este caso muchas veces de nosotros hemos querido volver a tener la manzana de Notch, ¿no? Nosotros simplemente hagamos el crafteo de la manzana de Notch y automáticamente nos los va a dar. Que queremos la armadura extraña de cadenas que casi no se puede conseguir, no importa, de igual manera la podemos craftear. Como pueden ver, este addon es bastante útil si no te quieres romper la cabeza buscando estos artículos. Hay que decir que tienes una infinidad de artículos que son crafteables y con este addon vas a poderlos craftear directamente en la mesa de crafteo. ¿Quieres tener un maravilloso amigo que te va a ayudar en el trabajo diario en tu mundo survival? Bueno, con Bots Addon ustedes van a tener la posibilidad de tener estos maravillosos bots, los cuales te van a ayudar bastante en tu mundo survival, ya sea para trabajos de minería o ya sea para trabajos de cuidados. En este caso, como son bots y robots al mismo tiempo, hay que decir que tienen la particularidad de que su batería se va desgastando. Su batería va a estar representada por su ánimo en su cara. Cada vez que nosotros lo veamos y queramos agregarle un poco más de pila, nosotros simplemente nos tenemos que acercar a él, darle a Recharge Delta Bot y como pueden ver automáticamente nuestro bot vuelve a lo que vendría siendo la normalidad. Sinceramente este addon es muy genial y muy particular a la hora de hacer tareas ejemplares en tu mundo survival. El siguiente addon que nosotros veremos va a ser Twyla Addon. Twyla Addon te agrega la maravillosa particularidad de agregarte un nuevo terreno totalmente generado por todo tu mundo survival. Hay que decir que en donde especialmente brilla este addon es a la hora de summonear a sus mobs. En este caso tenemos a bastantes mobs, aproximadamente 30, pero te voy a mostrar a unos cuantos. Tenemos primeramente al Minotauro, que obviamente se ve imponente. También tenemos al Ogro, que obviamente también se ve imponente, y tenemos a los mobs que son buenos en este estado. Por ejemplo, el mago obviamente va a proteger a la aldea y te va a proteger obviamente si él está en peligro. También tenemos a lo que vendría siendo el kobold, que vendría siendo como esas especies de humanoides perros que van a viajar por tu mundo. También tenemos a lo que vendría siendo el Nippy, que vendría siendo una criatura bastante extraña y perturbadora. La verdad que su skin amable y tierna no te engañe para nada, porque como lo pudieron ver tiene algo malo entre las piernas. También tenemos a lo que vendría siendo el esqueleto y algunos globins y troles que obviamente van a hacerte la vida imposible si te atacan en grupo. Twilight Forest es un addon especial si tú quieres agregar más monstruos a tu mundo. More Horrors and Tool es un addon que te agrega la particularidad de poder craftear aproximadamente 6 nuevas clases de armaduras por todo tu mundo cuadrado, con los nuevos minerales que se van a poder generar en tus cuevas. Hay que decir que este addon tiene la maravillosa particularidad de agregarte bastantes cosas extrañas, y en este caso las pueden ver en las siguientes imágenes. Como pueden ver, tienen bastante contenido que ofrecerte este addon, especialmente a la hora de usarlas. Por ejemplo, uno de los usos que ustedes les pueden dar es a la hora de usar los mazos. Ustedes quieren picar 3x3 cualquier tipo de bloque, los mazos te van a ayudar rápidamente con ese trabajo exhausto.
Simplemente pica abajo hacia donde tú quieras y como pueden ver automáticamente este addon te va a ayudar a hacer lo que vendría siendo un chunk rápidamente, hasta inclusive puede quitar lo que vendría siendo un poco de bedro, pero obviamente sin buguear tanto el Minecraft. En caso, este addon es totalmente perfecto si quieres agregarle un poco más de variedad a la hora de buscar minerales y más que nada fabricar armas totalmente chulas y un poquito rotas por todo tu mundo cuadrado. Life Addon es un addon que te va a parecer un poco tierno, por no decir un poco nostálgico. Life Addon te agrega la posibilidad de tener a muchos mobs que se han visto anteriormente en las votaciones y por si no fuera poco en conceptos de Minecraft. En este caso tenemos a la mítica Moobloom, además de lo que vendría siendo la especie de Ray Blaze que se mostró hace bastantes años. Además de agregarte la particularidad de que, como ya lo dije, bastantes mobs que ya se vieron anteriormente en las votaciones de Minecraft. Sinceramente, este addon para los nostálgicos de Minecraft debe de ser una gozada. Algunos de los mobs que te puedo mostrar va a ser el Wilfrid, el Cocon. También tenemos a lo que vendría siendo los leones, a las termitas o hormigas y también a su nido de termitas. En este caso, como pueden ver, van a ser bastantes. También tenemos a lo que vendría siendo el glare, al butterfly, también al mítico golem de cobre. En este caso tiene la misma funcionalidad y toca botones al azar. En este caso es un perfecto addon si tú quieres revivir un poco a los mobs que ya no pueden estar en Minecraft hasta aproximadamente unos años. El siguiente addon que nosotros veremos es un addon peculiar que me pareció bastante genial agregarlo a este maravilloso top. Este addon, la verdad no sé si está representado por algún tipo de anime chino, pero el caso es de que tenemos la posibilidad de ser este muñecote grandote, el cual podemos convertir simplemente agarrando su espada. Sé que suena mal, pero agárrenla, tóquenla, manoseenla y una vez que hayan hecho eso se van a convertir en este muñecote, el cual tiene la maravillosa habilidad de tener habilidades muy chulas y muy geniales. Lo único que nosotros tenemos que hacer es agarrar el botón extra que nos va a agregar este addon, agacharnos y prácticamente ver cómo el recuadro de abajo nos agrega una clase de habilidad. Ahora simplemente mantengamos apretada la pantalla con el botón extra y prácticamente nuestro muñeco va a ser la habilidad que nosotros hayamos escogido. Sinceramente sus habilidades, al igual que sus animaciones, me parece una verdadera gozada a la hora de probarlas. La mejor habilidad que pueden ver en este maravilloso addon vendría siendo la supernova. La supernova prácticamente hace que hagas flotar a alguno de los mobs que estén totalmente cercanos a ti y que haga esta maravillosa animación que está muy chula a mi parecer. Para finalizar con este maravilloso video, More Biomes es un addon que te va a agregar la particularidad de crearte nuevas clases de biomas por todo tu mundo cuadrado. Hay que decir que los nuevos biomas que te puedes encontrar gracias a este addon son totalmente gigantescos y extraordinarios, además de guardar una fauna muy genial y muy chula. Hay que decir que a la hora de instalar este addon estás dándole una clase de sentencia a tu celular, porque digamos que este addon es un poco pesado, así que juégalo bajo tu propia seguridad y más que nada bajo tu propio criterio, pero recuerda que te vas a ganar unos biomas totalmente cálidos y sorprendentes que probablemente te van a encantar y los cuales puedes hacer tus casitas. Pero así que nada, espero que te haya gustado. Es todo lo de este maravilloso video. Con este maravilloso top 15 addons para Minecraft Pocket Edition vas a tener más variedad, más posibilidades y más a la hora de crear tu mundo survival. Recuerda que me apoyas un montón compartiendo el video, dejando tu like y más que nada suscribiéndote. También recuerda que tienes mis redes sociales como Twitter e Instagram en la descripción. Soy Loboxy y nos vemos en el siguiente video.